Bienvenidas y bienvenidos a Las Extras. ¿Cómo estás, Silvia? ¿Cómo estás, Wendy? Bien, ¿cómo te trata la Muy lluvia? bien. Me agarró, me ensopé de toda, demoró mucho el ómnibus, o sea, muchas cosas. Pero no quiero ponerme quejosa, porque yo no soy quejosa. Para nada. No, pero llegué porque estamos muy comprometidas, muy contentas. Exacto. El sol lo traemos nosotras. Ay, sí, me encanta. Y bueno, y también felicitarnos porque llegamos a nuestros 200 seguidores en Instagram. Vamos creciendo, bien, Silvia. Y bueno, y la lluvia no nos detuvo, ¿verdad? No. Y venimos. Yo sé que cuando salga el episodio no va a estar lloviendo, pero nosotros estamos aquí. Sí. Y bueno, y ahora te hago una pregunta, Silvia. Quiero que me cuentes cuántas cosas has postergado en tu vida. O has dejado, no sé, no, para otro día. Sí, yo creo que he postergado cosas porque no he creído que son posibles. Entonces como que va quedando, ¿viste? Claro, Sí. Pero bueno, y también hay cosas que uno dice, no, lo hago para cuando me jubile, ¿no? Y muchas personas les pasa eso, ¿no? Que a veces van postergando cosas y dicen, no, esto lo voy a hacer, no, cuando tenga tiempo, no, Claro. cuando me jubile. Y a veces eso nunca pasa, ¿no? Claro. Y se nos va yendo el tiempo. Y bueno, ¿y qué vamos a hablar hoy? A ver, cuéntanos. Bueno, hoy vamos a traer una novela muy muy querida, los vamos a traer a nuestra casa, a donde vivimos, a Montevideo. Montevideo de los años 60, Montevideo 1960, y bueno, contamos la historia un poco. Claro, y traemos a Mario Benedetti con La Tregua. Sí. Bien, y sí, a mí esta novela me encantó, como tú decías, en 1960, ¿no? Fue que fue publicada por Mario Benedetti. Sí. Y es una obra muy querida, ¿verdad? Es el autor más popular quizás de Uruguay, también que se haya publicado y en varias lenguas, ¿no?, que tenemos en Uruguay. Sí. A ver, y si te preguntaran a ti, ¿cómo podrías resumir la obra? En 3 palabras, vamos a ver. Bueno, Montevideo, jubilación, crisis existencial. Vamos a hacer que eso es una palabra. No sé si decir Lolita, pero es una cosa, hay una diferencia y hay un pequeño gap de edad. Sí. Quizás hoy día no nos alarma tanto, pero en ese momento se ve que era un issue importante, que el hombre estaba en crisis por eso, porque era una mujer mucho más joven, ¿no? Tienen un romance. Él se está por jubilar y bueno, la vida de alguien que está esperando próximamente la jubilación, ¿no? Sí, que eso básicamente resume también la lucha de muchos montevideanos, pero es un hombre que está en esa espera, dulce espera de su jubilación. Sí. Y bueno, que encuentra la pasión de nuevo, ¿no? Se reaviva cuando llegan nuevos empleados a la empresa y justo esta Bueno, chica... no tanto, cuando llegan más o menos, pero ya Sí, cuando sí. se va enamorando, ya ahí... Bueno, sí, ahí como que le entra Otro otro gustito. gustito. Porque uno cuando se enamora es todo color de rosa, Ay, ¿no? sí, qué lindo, ¿no? Enamorarte. Sí. Uno se viste mejor. Como que todo tiene una energía, se levanta con el ánimo. Sí. Bueno, esto le pasa a Martín Santomé. Y bueno, empieza a descubrir eso y también vemos las formas en que él se va aproximando y la quiere un poco encarar, digamos, usando términos más contemporáneos. Y bueno, pasa esto, que se da este romance y después la caída. Como es el recorrido del héroe, bueno, que él descubra algo en su vida nuevamente, ese gustito por la vida. Como movilizarlo, ¿no? Claro, Sacarle un poco el suelo ahí para que... Bueno, nos faltó decir que esto es un diario personal, o sea, él está hablando desde su yo porque él está escribiéndose a sí mismo. Claro. Él nos va contando Sí. de manera muy diversa, ¿no? Cómo fue su vida anterior, sus hijos, Claro. el día a día, ¿no? Claro. Cómo habían conocido a su ex Isabel, bueno, cómo fue que ella murió también, porque él es viudo, con 25 años quedó viudo, ¿no? Sí, se 3 quedó con 3 hijos. hijos, sí, tal cual. Claro, así que bueno, vamos viendo todo eso, creo que eso es un resumen, ¿justo un o resumen. no? Sí, creo que sí, justo por esto, sí me parece. Bueno, y también vamos a hablar, y bueno, vamos a analizar sobre el placer, la angustia, la inmortalidad y La pasión, la crisis crisis existencial, el cansancio también, cansancio una también. vida sin sentido también, Ujú. la búsqueda del sentido, ¿no? Así que vamos. Mario Benedetti, a ver si ya lo conocen, él nació en Paso de los Toros, en Tacuarembó, porque muchos artistas uruguayos nacen en Tacuarembó, no sé qué tiene ese departamento, pero bueno, Paso de los Toros en 1920, ¿no? Él Claro. forma parte también de una generación, bueno, tengo miedo de equivocarme, pero es la generación del 50, que tiene muchos intelectuales uruguayos brillantes y bueno, él forma parte de esa generación. Se cría en Montevideo, en una familia de clase media y como él describe también mucho esta ciudad
lacónica, ¿no? Gris, correcta y resignada. No sé, bueno, pero es un poco como la definiríamos, ¿no? Un mexicano me dijo, bueno, Montevideo es como un laberinto de árboles. Porque uno mira y es como que están las copas de los árboles y hojas y hojas y... Bueno, y es cierto, Montevideo tiene muchos árboles. Muchos árboles, sí. La gente es muy correcta, eso es cierto. Sí, y también hay gente muy tranquila, ¿no? Tranquila y que acepta las cosas, ¿no? No sé si decir resignada, pero sí, de aceptar. Sí, a mí algo que cuando yo vine acá a Uruguay, a Montevideo, algo que también me impactó, no me impactó, sino que me gustó mucho es la tranquilidad de las personas, ¿no? Esa pasividad, porque bueno... Pancha. Pancha. ¿Se dice pancha? No. No, nosotros no decimos pancha. Tranquila. Entonces eso impacta, ¿no? Sí. Pero al final es lindo, porque ¿por qué tanta cosa rápida, ¿no? Cuando, bueno, fui a este restaurante, no sé si se puede decir, y también se tardaron un montón. Yo decía, o sea, ¿por qué se tardan tanto? Decía, no, pero bueno, ya llevo 9 años y ya me acostumbré también, y es lindo esa tranquilidad que se vive aquí en Montevideo. Claro. Te acostumbras sí, a eso. Sí, es otro tiempo. Es como una isla donde el tiempo es diferente. Sí. Porque cada cosa que hay se disfruta mucho. No, incluso con el simple hecho de salir a caminar a la Rambla, con esa tranquilidad, de a tomar mate, a tomar mate, o sea, es una cosa que te lo juro tan preciada y tan privilegiada que tiene Montevideo, increíble. Y a veces pasa como desapercibido, pero son pequeñas cositas que tiene que son muy privilegiadas, sí, la verdad. Volviendo a la tregua. Hablamos de la tregua. Sí, hablamos de Montevideo. Hablamos del mate y de Montevideo. Aquí ya estoy tomando mate. Bueno, ya estoy tomando mate, quiero aprender. A ver si alguien me enseña cómo se prepara el mate. Yo reemplacé el mate por el vino uruguayo. No sé si está bien, pero ustedes qué piensan. Lo que te haga feliz. Claro, lo que me haga feliz. Y bueno, yo tengo una curiosidad investigando a Mario Benedetti. Yo quiero que me digan si es cierto que Mario Benedetti tenía varios nombres. Yo los anoté acá los anoté. Y me salía que se llamaba Mario Orlando Hamlet Hardy Breno Benedetti. ¿Alguien me lo puede confirmar, por favor? En comentarios. Yo lo ignoraba. La cédula de él, lo que debía de ser. Sí. Bueno, no sé, nos cuentan. Y bueno, y La Tregua fue escrita en 1960, yo creo, fue escrita en un momento en donde Uruguay se le podría llamar como la Suiza de América, ¿no? Y que de unos años después ya vino como la dictadura, ¿no? Sí. La Tregua, ¿qué es La Tregua? Es la historia de Martín Santomé, como tú habías dicho, ¿verdad? Un viudo de 40 y tantos años, con 3 hijos ya grandes. Joven. Y funcionario ya a punto de jubilarse, pero estaba así ahí a punto, ¿no? Y empieza a escribir, ¿no? Empieza a escribir como para quitarse el aburrimiento, como para matar el tiempo, decía él, ¿no? Sí. Sí, empieza a escribir su diario íntimo. Todos deberíamos escribir un diario íntimo igual. Es que es lindo, la verdad que es terapéutico también escribir un diario. Sí. Y a mí lo que me gustó mucho del diario, ¿no? Es que a veces él contaba día a día, pero a veces te dejaba como en pausa, ¿no? Y quería saber qué más pasaba, pero te quedaba así como en pausa y después al otro día sería otra cosa, claro, ¿no? La Tregua forma parte de lo que sería para Benedetti la trilogía de la oficina, que es un conjunto de cuentos y de novelas cortas que retratan Montevideo como una ciudad de escritorios, sellos y expedientes. Bueno, vamos a poner en diálogo primero entonces a Mario Benedetti. Como les decíamos, forma parte de una generación y lo queremos poner a dialogar con otros autores como el gran Juan Carlos Zonetti, otro autor de su generación, El Astillero, La vida breve, ¿no? Que son novelas que un poco retratan esta masculinidad, las masculinidades de, no sé si decir Uruguay, pero es la ciudad mítica de Santa María. Y lo que hablaste tú de la masculinidad también lo retrata Mario Benedetti en el personaje de Martín Santomé, ¿no? Claro. Esa masculinidad de 1960, ¿no? Sí, porque cuesta un poco cuando uno lo va leyendo, hay comentarios y cuestiones que uno siente, están como algo muy de otra época. Muy de otra época. Sí, es de otra época. Sí, tal cual. Yo cuando lo leí a veces me resultaba súper incómodo. Yo decía, Dios mío, quiero tachar esto. Claro. Pero sí es eso, tratar de entender que el autor reflejó a un personaje que era de esa época, de 1960, y bueno, y lo que era ese personaje, ¿no? Sí, que estaba buscando jubilarse, que también estaba buscando cómo acercarse a una mujer, pero digamos, no con un vínculo buscando algo, sino, bueno, esto de las relaciones muy efímeras y medias turbias capaz, pero...
Pero bueno, también Onetti en sus novelas uno puede encontrar este retrato de cuestiones de género, digamos, representaciones tanto de la mujer como del hombre, como estos seres también como fatídicos, ¿viste? Como medio trágicos, que bueno, que encuentran de algún modo su destino trágico. Son seres que están muy frustrados, ¿no? Que están derrotados, que están atrapados en ciudades grises, ¿no? Con vidas también fallidas, ¿no? Y bueno, y algo también le pasa a Martín Santomé, ¿no? Que está como atrapado en esa rutina, en esa repetición de su trabajo, en lo mismo, Sí. en que está ahí en esa algo gris, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y al final vienen estos chicos nuevos trabajadores como a removerles ahí un poco el piso y conoce a Laura Avellaneda, entonces ahí ya también como que le mueve ahí el piso también, como a sacarlo de su zona de confort, ¿no? Y uno igual entre Onetti y Benedetti tienen estilos de escritura tan diversos, tan diferentes, divergentes, que bueno, Onetti sí tiene una cosa como muy, muy fría, cruda, de mostrar a los personajes. Obviamente tenemos que separar a los personajes de los autores, porque si bien está escrita como un diario íntimo, no es Benedetti escribiendo, obviamente está representando un personaje de un hombre de Montevideo que se está por jubilar. Pero bueno, Benedetti en eso es mucho más amigable para el lector o el lectora más silvestre capaz, ¿no? Claro, sí, sí, tiene una escritura como mucho más sencilla también, ¿verdad? Sí, más sí, amigable, se lee súper rápido. Sí, sí. Bueno, si querés ahora podemos hablar de la Grecia antigua. Traemos ¿A dónde nos vas a llevar? ¿A dónde nos vas a llevar? ¿A dónde lo voy a llevar? ¿Con qué herramientas lo voy a llevar? Bueno, conocen seguramente a los epicúreos. Lo encontramos a Epicuro con su obra también, pero él no defendía esto del desenfreno como se suele simplificar, sino que defendía lo que se llama la ataraxia. ¿Qué es la ataraxia? Bueno, es una tranquilidad sostenida. No, estoy muy de acuerdo, que ahora le llamamos como esa lentitud, ¿no? Sostenía la posibilidad de disfrutar de los placeres de manera moderada y constante, ¿no? Que ese debía ser el estado natural de los seres humanos, ¿no? Que una vida bien vivida, que una vida feliz, podríamos decir que es eso. No es como, por ejemplo, uno pensaría ganar la lotería, el éxito en el trabajo, no como un ascenso laboral, sino la persecución de una vida tranquila, ¿no? Donde no hayan tantas emociones. Y en el caso de Martín Santomé, nuestro personaje, encontramos un poco eso, ¿no? Que él quiere jubilarse, quiere vivir tranquilo. Él rechaza incluso el ascenso que le están proponiendo. Increíble, ¿no? Sí, súper increíble que rechace esa, como uno diría, esa oportunidad, ¿no? Claro. Sí, es muy... eso de entender por qué, ¿no? Claro. Y bueno, Epicuro insistía en esto que encontramos también un poco en el personaje, que no es el miedo a la muerte, no temerle. Argumenta que mientras existimos, si bien la muerte no está presente, cuando está presente ya no existimos. Entonces, ¿para qué angustiarse? ¡Qué increíble!, ¿no? Sí. Uno tiene igual que estar al tanto de que uno es mortal y va a morir en algún momento, pero estar todo el tiempo angustiado de la proximidad de la muerte tampoco nos suma en la medida en que, bueno, estamos vivos. O sea, mientras estamos vivos, vivamos. Cuando muramos ya no vamos a estar, entonces estaremos en otro plano haciéndonos otro tipo de preguntas. Sí, tal cual. Quizás le temamos a la vida, entonces, sí. en ese momento. Claro. Bueno, y hablando también eso de la tranquilidad, bueno, de lo que nos habla Epicuro también, lo que refleja Mario Benedetti en La Tregua es ese Montevideo tranquilo, ¿no? Sí. Ese Montevideo pasivo, refleja la vida montevideana, ¿no? Que ahí podemos conocer un poco también de la identidad uruguaya, ¿no? De cómo es el uruguayo, ¿no? Y a mí algo que cuando yo vine acá, bueno, eso no sé si lo comenté anterior, cuando yo vine acá a Uruguay, algo que me impactó, ¿no? Fue esa tranquilidad del uruguayo, porque te lo juro, allá en Guatemala es como que la vida es un poquito más rápida, ¿no? Vas a los supermercados, te atienden súper rápido, vas al mercado y te pasan las cosas así como que, bueno, ya váyase siguiente, vas a McDonald's y en 5 minutos te tienen tu comida lista, o Domino's, es 30 minutos o gratis, así, o todo rápido, ya, para allá. Y cuando yo vine aquí era todo así, tranquilo, te pasaban tu producto después para acá tu producto.
McDonald's se tardaba una eternidad, no sé si puedo decir, cuando ahí lo piden. Sí, un amigo me decía, Uruguay debe ser el único lugar en el mundo en donde McDonald's no es rápido, no es comida rápida, porque le llaman comida rápida, pero Montevideo debe ser el único lugar del mundo donde el McDonald's trabaja lento. Sí, yo te lo juro, cuando la primera vez que fui yo, o sea, para mí una eternidad, porque igual de 5 minutos y ya te tienen la comida en el mostrador, ¿no? Yeah. Entonces, pero fue algo que me impactó, pero es algo que me gusta aquí de Montevideo, ¿no? Esa tranquilidad, porque tomarte todo tan a la ligera, no, o sea, también tomarse su tiempo, también tomarte, no sé, disfrutar un momento de ir a caminar a la Rambla, ¿no? Sí. Son pequeños privilegios que se tienen acá, que se tienen que disfrutar. Sí, una alumna japonesa que tengo me comentaba esto de ¿por qué los uruguayos cuando aterriza el avión aplauden? Sí. Porque le genera un extrañamiento. Bueno, era necesario, porque era obvio que íbamos a aterrizar. Es como que le da gracia. Es cierto, en Uruguay cuando el avión aterriza todo el mundo está aplaudiendo, Sí. como si fuera un milagro. Qué lindo, ¿no? Sí. El atardecer, todo el mundo está mirando el atardecer, cae el sol y la gente en la playa aplaudiendo como si realmente la caída del sol fuera un milagro. Y es interesante un poco. Es interesante y es lindo porque son pequeñas cosas que son muy privilegiados. Aquí en Uruguay, no sé, ir a la Rambla a tomar mate tranquilo, ver el atardecer, ¿no? Qué lindo, ¿no? Claro. También vamos a hablar de otro autor, Byung-Chul Han, bueno, que lo hemos traído en episodios anteriores y lo vamos a relacionar con la tregua por dos temas que nos trae Byung-Chul Han, que es la agonía del Eros y la sociedad del cansancio. En la agonía del Eros él nos dice de que uno cuando tiene un amor auténtico necesita de un individuo distinto a nosotros, ¿no? Con su propia alteridad y que nosotros no lo vamos a reducir o limitar a nuestro propio yo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa en la tregua, no? Viene Laura Avellaneda y llega con toda su otredad, su juventud, una generación, un futuro, viene a irrumpir en la vida de Martín y viene Martín y no trata de cambiarla, ¿no? Como a reducirla a su propio yo, sino que acepta toda esa alteridad de ella, toda esa viveza, toda esa juventud que también a él lo atrae, ¿no? Como que le da esa pequeña tregua de felicidad, ¿no? Claro. De lo que habla Byung-Chul Han en eso, ¿no? Que muchas veces en la actualidad lo que se busca es eso, ¿no? Un amor que sea una comparación, ¿no? Algo que sea lo igual, ¿no? Que reduzcamos a la persona, a nuestro propio narcisismo, ¿no? Que en este caso, bueno, Martín no lo hace con Laura. Y en la sociedad del cansancio, bueno, Han también nos habla de que hay dos sociedades, una disciplinaria, una de rendimiento. En la disciplinaria están donde funciona con la negatividad, que es con los hospitales, las cárceles y todo eso, y las prohibiciones, y la de rendimiento es con la positividad, con la de que tú sí puedes, ¿no? No es como no debes, de sí puedes, sí puedes. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Es que hace que el individuo se autoexija y o sea, piense que es capaz de todo, cuando al final termina en un cansancio que no. Y lo que pasa aquí con el personaje de Martín no es que sea un hombre de alto rendimiento, ¿no? Sino que es como más disciplinario, ¿no? Con un trabajo. Él cumple todas las tareas, incluso, bueno, se queda un poco más de horas, pero tampoco es que ambicione llegar a la cúpula de... O sea, él ya cumplió los años para jubilarse, claro, y su máxima realización es esa. Claro. Es terminar el laburo, ya está, jubilarse, sí, ¿no? Vivir tranquilo. Pero claro, no es un hombre que se esté autoexigiendo, eso sí busca como cumplir con las fechas, los pedidos, pero tampoco es que vaya más. Claro, exacto. Y se nota que todos están en esa. En esa, sí, tal cual. Y bueno, y lo que habla Ham es que en esta sociedad de Martín, que es más disciplinaria, también hay cansancio, porque viste que él también tiene como una fatiga también de no tener como un sentido hacia la vida, ¿no? Claro. De que solo esperar a tener la jubilación, ¿no? Entonces Han nos dice, las sociedades disciplinarias, tanto como la de llegan al cansancio, pero viene Laura y llega a irrumpir ahí, ¿no? Llega a irrumpir a Martín y llega a eso, ¿no? A darle como un sentido nuevo a él, ¿no? De vida, de viveza. Claro. Del amor, ¿no? Sí, porque él como que empieza a recordar también toda su situación y a comparar con su primer matrimonio, ¿no? Claro. Y a comparar un poco a quién aman más o de qué manera, ¿no? Pero hay una distancia, ¿no? Y él como dice, bueno, son dos mujeres diferentes y bueno, en algún punto como que se imaginaba, bueno, si mi persona, ¿no? De 25 años volviera
volviera, le diría a Isabela, qué pena. ¿Viste? Como Sí. que ahora encontré, Ajá. es como que eso, es como un volver a encontrar toda esa energía, ese amor, ¿no? Esas ganas de vivir, que parecía que estaban muertas, porque prácticamente él está en una decadencia, digamos, de cierre, ¿no? Como etapa de cierre. Claro, porque todo. nunca se imaginaba eso, nunca se imaginaba volver a enamorarse, ¿no? Claro, sí. Y bueno, y esa pequeña tregua que él tiene, como lo dice el libro, esa tregua de felicidad, ese pequeño momento, fue solo una tregua. Claro, de cuestionarse todo, de cuestionarse realmente si se quería volver a casar, si ella quería tener hijos o no. Sí, tal cual, ¿no? Sí. Porque imagínate, la chiquilina tenía como la edad de su hija, ¿no? Claro, Sí, increíble. Sí, tal cual. Y bueno, y también esto de lo impactante de que cuando él encuentra esa felicidad, ese amor, cómo la misma vida se lo arrebata, ¿no? Sí. Como, o sea, a mí me impactó cuando yo lo leí, dije, o sea, igual como el personaje, o sea, no lo podía creer, incluso ella falleció el 23 de septiembre, ¿no? Sí. Y entonces él lo único que escribió en su diario fue, Dios mío, punto, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Y tan solo en ese Dios mío, se refleja la frustración, la tristeza del personaje, ¿no? Sí. Y ya después, hasta en enero, es cuando nos cuenta que, bueno, Avellaneda... Había muerto, claro. Sí, como que vuelve a sus lectores, porque Sí, si bien claro. es un diario, yo creo que hay como una conciencia de que está escribiendo a alguien, ¿no? A alguien, sí, le está lindo. contando. Sí. Sí, tal cual. Bueno, y seguimos con quién más. Bueno, vamos a hablar un poco de Kierkegaard en este salto, ¿no? que nos da vértigo. Y en realidad lo que queríamos mencionar tan solo del autor es esto de la incertidumbre, que quizás podríamos elegir, digamos, un camino nuevo, que es el camino de nuestras pasiones, de descubrir un camino nuevo que queramos recorrer, que esto genera angustia, ¿no? Porque tenemos miedo, pero quizás no algo concreto, pero un miedo hacia la libertad, ¿no? La libertad misma, ¿no? Es esta sensación de estar frente al abismo de las posibilidades y saber que no tenemos garantías. Bueno, esta es una puerta que abrimos, que podemos abrir frente a una vida que ya tenemos establecida, que ya sabemos lo que acontece, ya tenemos un orden. Pero bueno, esta posibilidad de crear una nueva vida genera incertidumbre y ese miedo, ¿no? Sí, y bueno, y eso es lo que le pasa a Martín, ¿no? Porque él está en su zona de confort, tranquilo, o sea, no necesita nada más, solo espera su jubilación y o sea, es esa tranquilidad que no necesita más, ¿no? Claro. Pero se da cuenta de que hay algo más, de que puede desear algo más, puede vivir algo más, ¿no? Sí, porque él venía como con vínculos, digamos, muy casuales y él explicaba que en realidad él no quería sacrificar su libertad. Básicamente explica eso. Pero en realidad al llegar Laura, él abre como todo, ¿no? Abre toda su vida, incluso alquila un apartamento, como para iniciar una nueva etapa en la que realmente no hay ninguna garantía. Y esto es lo que habla Kierkegaard, ¿no? Bueno, que con los ojos de Kierkegaard, si leemos este libro, ¿no? Habla de un salto auténtico que hace el personaje, pero que no tiene garantías de un final feliz. Y eso es lo que tenemos. Eso es lo que tenemos. Básicamente como seres humanos tenemos esto de la posibilidad de elegir, de las miles de posibilidades, pero que hay que dar el salto, pero no se garantiza nada, obviamente, ¿no? Porque uno busca que esté todo certero, ¿no? Tener un colchón abajo, pero simplemente tenemos esa angustia de vivir una vida nueva, ¿no? Que no tiene garantías, ¿no? Tenemos dos tipos de vértigos. Un vértigo que es el de la vida no vivida, digamos, en que uno es como un zombie en su propia vida, pero después está ese vértigo que genera la experiencia nueva. Claro, sí. ¿Ustedes con cuál se quedan? Pregunta. Sí, comenten. Sí. Hay que vivir experiencias nuevas, sí. Claro. Porque eso nos da vida también. Sí. Aunque da mucho miedo, eso sí. Sí, a veces. Y es como buscar el significado también, ¿no? Que eso es lo que genera esta crisis existencial o la búsqueda de sentido, una crisis filosófica también, ¿no? Cuando realmente, bueno, seguimos el circuito, la trayectoria que está como nuestro destino, realmente abrimos la posibilidad que ocurran cosas nuevas y bueno, eso también naturalmente genera toda una serie de angustia y vértigo que está, de por sí es por eso, ¿no? Que genera angustia. Pero es una vida que tiene más significado que esas, entonces bueno, uno tiene que trocar una cosa por otra. Y eso que hablaste del sentido de la vida es muy lindo, porque al final cada uno tiene un sentido de la vida diferente, ¿no? Cada quien va hacia donde es el sentido de la vida. Hay un libro muy lindo que tiene Mateo, que es para niños, que se llama El sentido de la vida. Voy a buscarles el autor y lo vamos a poner aquí, que es muy lindo porque retrata el sentido de la vida de muchas personas que son
totalmente contrarias, ¿no? Porque dice, el sentido de la vida de una persona puede ser tener muchas cosas y vivir con muchas cosas, y el sentido de la vida de otra persona puede ser no tener nada, ¿no? Claro. Simplemente estar. O el sentido de la vida de otra persona es siempre vivir con muchas tareas, haciendo esto, haciendo lo otro, y el sentido de la otra persona puede ser no estar tranquila, estar serena, no tener tantas cosas que hacer. Es muy lindo ese libro, muy recomendable. Bueno, después después se los compartimos. Bien. Vamos a hablar un poco del hambre de no desaparecer en el mundo, y para esto vamos a traer a Miguel de Unamuno, el autor español, filósofo español. Y bueno, esto tiene que ver un poco con el sentimiento, el hambre de inmortalidad, ¿no? Esa necesidad que es casi física de no desaparecer sin dejar ningún rastro. Que eso nos pasa, ¿no? Con esa búsqueda del sentido que hablabas de, bueno, pero algo tengo que dejar, ¿no? Tengo que escribir un libro, tengo que plantar un árbol, tengo que tener hijos, no sé. Esa algo tengo que dejar en este mundo, sí. Sí, que algo de nosotros se perpetúe, ¿no? Que nuestra existencia no sea en vano, ¿no? Y bueno, y el personaje de Martín hace eso, ¿no? Escribir ese diario para dejar como algo en este mundo que sea inmortal para él, ¿no? Claro. ¿Quién no va a leer? Bueno, no sabe, pero alguien, ¿no? Sí, tal cual. Podemos conectarlo entonces también con la novela de Unamuno que se llama Niebla, que bueno, seguramente algunos que estén mirando nuestro canal ya lo hayan leído, pero Niebla en realidad creo que era algo así como una situación un poco trágica, en un desamor de un personaje, y que el personaje quejándose va a buscar a su propio autor. Va a reclamarle, entonces el autor lo mata. Hace así el autor. No te metas aquí. Tienen una discusión, pero él realmente lo va a buscar. Entonces el narrador lo recibe al personaje y tienen una charla y todo y discuten. Pero bueno, el autor decide matarlo, o sea, porque era ya de su decisión, ¿no? Entonces, bueno, claro, lo trágico de la existencia de este personaje que se siente, o sea, con la posibilidad de decir, no me mates, no quiero tener este fin tan trágico y quiero cambiar mi destino. ¿No? O sea, qué interesante. Sí, y cómo el propio personaje queda varado un poco en eso, ¿no? Entonces, bueno, acá tenemos al protagonista que el protagonista de Niebla, Augusto Pérez, que descubre entonces que es un personaje de ficción, queda a merced de ese autor y le reclama el derecho a existir, ¿no? Con más peso del que tiene, ¿no? Bueno, Martín Santome también, al escribir en el diario, escribe también por esta misma hambre, ¿no? Y bueno, para cerrar un poco, entre Onetti, Epicuro, Han y Kierkegaard y Unamuno, la pregunta de fondo que tenemos es, ¿cuánto de nuestra vida postergamos? ¿Cuánta angustia nos cuesta elegir vivir de verdad? ¿Y qué nos queda cuando por fin nos animamos y el tiempo decide no darnos revancha? ¿Puedo formular la pregunta? Sí, ¿no? sí, Tengo los ojos acá. Sí, dale. Bueno, entonces vamos a plantear en este entretejido que hicimos de mencionar, porque realmente yo siento que no le hacemos justicia a veces a los autores, pero estamos mencionando un poquito de Onetti, un poquito de Epicuro, de Han, de Kierkegaard y de Unamuno, que nos plantean esto de la propia existencia, ¿no? O sea, la pérdida del significado y a nosotros está postergando un montón de cosas, ¿no? Entonces la pregunta que queremos plantearles y plantearnos es cuánto de nuestra vida postergamos, cuánta angustia nos cuesta elegir vivir de verdad y qué nos queda cuando por fin nos animamos y el tiempo decide que no nos va a dar revancha. Claro, increíble, ¿no? Todavía están a tiempo, sí. Quizás todavía están a tiempo como para tener su revancha. Qué lindo, ¿no? Qué lindo pensarlo de otra manera, y es gracias a estos autores que nos traen esto de la lectura, ¿no? De estos cuentos de ficción, podemos nosotros también decir, bueno, todavía estoy a tiempo, ¿no? De buscar significado, todavía estoy a tiempo de vivir sin arrepentimiento, ¿no? Y vivir sin arrepentimiento seguramente, si bien genera angustia, y la angustia y el vértigo que menciona Kierkegaard, en realidad es una posibilidad también, ¿no? Y cuánto nosotros por no arrepentirnos nos terminamos arrepintiendo, ¿no? Claro, siempre nos vamos a arrepentir de algo, ¿no? Porque uno siempre elige, y cuando elige está descartando algo y siempre se va a terminar reclamando que quizás pudo haber sido diferente si hubiera continuado, si hubiera elegido salir de ahí. Mejor arrepintámonos intentándolo, ¿no? Claro, sí. Mejor no arrepentirnos. Sí, mejor no, sí, exacto. Intentémoslo ya. Cuando decidamos, incluso si decidimos continuar con algo, no arrepentirnos, ¿no? Decir, bueno, esto realmente es la vida y el significado que yo le encuentro a mi vida, ¿no? Sí, tal cual. Sí, es muy lindo, la verdad que
Sí, lo que nos traen estos autores es de verdad, y bueno, todo lo que, estas recomendaciones de libros que les traemos nosotros las extras, de verdad que es para ponerse a reflexionar y a pensar, ¿no? Sí. Y analizar. Bueno, entonces, último bloque. Sí, vamos a las preguntas. Ujú. La primera pregunta que quería plantear es con Epicuro de fondo. ¿Tratás tu propio bienestar como un derecho básico o como un premio que hay que ganarse a fuerza de sacrificio? Si la respuesta es la segunda, ¿quién te enseñó esto? Qué increíble, ¿no? Yo soy un poco de la cultura esta del premio. Sufro, pero después me premio. Pero un poco tiene que ver con esto. Realmente mi bienestar es algo que yo tengo que sacrificar para poder lograr algo mejor o realmente lograr esta vida tranquila y con esto es suficiente. No necesito tampoco. Sí, yo me lo merezco, tarjetas. Bueno, ahí viene la sociedad de consumo también. Sí, claro. Es un poco esto de... Yo me merezco todo. Bueno, y la segunda pregunta viene con Ham. Dice, ¿cuánta energía te queda al final de un día normal para amar de verdad a alguien? No cumplir con una relación, sino para salir de una cosa genuina, ¿no? Y esto es increíble de verdad porque yo me pongo a pensar, ¿no? En mi caso, yo a veces, ¿cuánta energía me queda al final del día, ¿no? Para estar con mi pareja. A veces es poca la energía, a veces es ya no puedo más. Y haces así, tipo, no me mires. Ándate para allá. Andate para allá. Es así, cuánta energía a veces nos queda para amar genuinamente, ¿no? Y también eso nos pone a reflexionar, ¿no? Y dar también ese tiempo, ¿no? Porque a veces es cansado, terminamos cansados, en serio, día a día. Sí. Y es eso también lo que nos habla Yun-Chul Han, porque ese cansancio que en esta sociedad contemporánea estamos viviendo, ¿no? Claro, el hecho de no hacernos estas preguntas yo creo que es peligroso porque a veces uno viene con esta cultura en el trabajo y sin lugar a dudas eso después uno lo traslada a la familia. Bueno, la tercera pregunta que tenemos viene un poco con lo que hablamos de Kierkegaard, ¿no? Piensen en la decisión más importante, la última decisión importante que hicieron en sus vidas. ¿Realmente vivieron esto del riesgo, del vértigo, cómo se sintieron, ¿no? O eligieron la opción que les generaba menos angustia? Bueno, Comenten. Bueno, la cuarta pregunta es, cuarta con un amor. Si dejaras de contar tu vida en un diario, en redes sociales, en conversaciones, ¿sentirías que dejarías de existir? Qué increíble, ¿no? Porque a veces te dicen, si no están en redes sociales, no existes, o no existió. Si vas a un viaje y no tomaste fotos, no existió ese viaje. Tal cual. Mucha de nuestra vida hoy día pasa por las redes, ¿no? Pero son dos vidas paralelas. Sí, Como que a veces no coinciden. Bueno, en general no coinciden, pero bueno. ¿Cuál es la otra pregunta? La quinta. ¿No? Bueno, hoy hay bastante ruido social alrededor de las relaciones donde hay diferencia de edad. ¿A ustedes qué les parece, no? Hay un desequilibrio de poder, de jerarquía. Bueno, en este caso uno era el jefe de la otra, sí, entonces sí eso también se suma, pero hasta dónde hay un límite, una línea que se traza entre el amor real y el desequilibrio de poder. Quizás no sea solo la edad, ¿no? Quizás sea otro tipo de ejercicio de poder económico, por ejemplo, ¿no? Claro. Bueno, y eso fue la tregua, ¿no? La tregua no es una historia con un final feliz, con un amor sin tragedia, ¿no? Es sobre todo una pregunta sobre el tiempo que dejamos pasar creyendo que hay más tiempo después. Claro. Y bueno, y Martín escribe este diario como para matar el tiempo y termina siendo el único documento honesto en su vida, ¿no? Y de otra forma nadie hubiera conocido esa verdad, ni siquiera sus propios hijos. Sí, exactamente. Bueno, quizás la pregunta final no es si valió la pena arriesgarse por esta tregua sabiendo cómo termina, es si alguno de nosotros está guardando en este momento su tregua para más adelante, por las dudas, bueno, que se ponga a pensar Claro. en qué caminos tomar, ¿no? Es interesante que estos autores nos propongan quizás a través de la ficción, pero evaluarnos realmente qué queremos, ¿no? Sí, tal cual. Y no guardar esa tregua para más adelante, ¿no? Sí. Demos ese salto, aunque nos dé ese vértigo, ¿no? Sí, tal cual.
Bueno, eso fue todo en las extras. Por favor, síganos en todas nuestras redes sociales. Ya estamos en TikTok como las extras y en Instagram estamos como las extras 555 y en YouTube estamos como las extras. Y bueno, coméntenos, les hicimos muchas preguntas, así que esperamos todos sus comentarios. Y también díganos cuál es esa tregua que están esperando, ¿no? Exacto. Bueno, síganos y suscríbanse a YouTube y denle la campanita porque ahí les van a aparecer todas las notificaciones de nuestros nuevos episodios. Y bueno, por favor, suscríbanse y compartan a todos los que les guste la literatura, ¿no? Sí. Muchas gracias. Gracias.